días, ya saben, a la hora que ustedes quieran sintonizarnos y en el día de la semana, para nosotros es un gran honor. Y digo nosotras, porque claro que no tarda en llegar nuestra querida Arely, ya saben, situaciones imprevistas de la vida que pasan, pero no tarda en incorporarse. Por supuesto que esperamos su aportación, que es tan valiosa como ya sabemos, como ya tenemos ahora sí que noticia, así que no tarda, no se vayan a preocupar. Soy Nancy de Santiago, les saludo cordialmente y les agradezco que estén aquí con nosotras en acción con las participesas, y ya saben, vamos a ponernos a trabajar muy fuerte. Entonces, cuando ella se incorpore, pues obviamente nos aportará todo lo que ella ha preparado para esta fecha. Pues yo voy a empezar entonces, ¿no? Porque estamos hablando precisamente este título del día de hoy, que está un poco sugestivo, de sin partido o sin partida, porque ya sabemos todos que en nuestro sistema político electoral pues estamos hablando de financiamiento tanto público como privado, y entonces pues hay ciertos requisitos, ciertas situaciones que pueden hacer que esto cambie. Entonces vamos a hablar hoy de los candidatos independientes y también de los candidatos de los ciudadanos, porque los ciudadanos, a partir ya de estas fechas, ya de estos años, a partir de esta revocación de mandato, aunque no se haya podido lograr la primera, porque el pueblo mexicano no terminó de sentir que era algo que iba a estar válido, ¿no? Esa es la realidad. Y les hicieron creer, los manipularon para decir muchas mentiras de que no iba a ser válido el ejercicio. Entonces, sí quiero decirles que tenemos un sistema político que está preparado para que nadie los revoque, pero se tienen que cambiar las cosas, se tienen que, ahora sí que acostumbrar. Y también están acostumbrados a que solo sean los partidos políticos los únicos actores del proceso electoral, y quieren que los ciudadanos estemos exclusivamente como espectadores, o que pues prácticamente pues sí, no tengamos mucho que hacer más que votar, ¿no? Entonces la verdad es que las cosas están cambiando, el mundo ha cambiado, ya no somos esos mexicanos de otro tiempo, ¿no? Donde efectivamente lo que menos queríamos era participar, pero este abstencionismo no va a acabar nunca si seguimos igual. Entonces hoy vamos a hablar, y de hecho me corresponde a mí empezar, con lo que son la figura del candidato independiente. Es una figura muy importante, y fíjense que se dio lugar a ella por un litigio que llevó a cabo el ex canciller, el ex secretario de Relaciones Exteriores en la época de Fox, que duró de 2000 a 2003, él no estuvo todo el sexenio, sí, Jorge Castañeda Gutmann. En este caso pues tuvimos la situación de que él hizo un litigio porque él quería participar, él quería ser candidato independiente, y entonces no se podía porque la ley no lo permitía, la Constitución no estaba reformada, y fue imposible que él pudiera participar. Entonces hace un litigio en nuestros órganos constitucionales, ¿sí? La verdad es que vamos a seguir platicando de estas cosas, vamos a hacer un corte, ya llegó nuestra querida Arely, y entonces bueno, pues seguimos adelante, amigos, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia.
¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, estoy aquí incorporada con todo el ánimo. Fue un problema de tráfico, pero aquí estoy. Para iniciar con todo gusto, sean todos muy bienvenidos. Iniciamos con todo el entusiasmo porque hay información importantísima. Vamos adelante. Así es, efectivamente, ya saben, pues solo era cuestión de unos momentos. Muy bien, pues estaba yo hablándoles precisamente que entonces el ex canciller hace un litigio en México y llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque él quería ser candidato en 2006. Obviamente ahí pues Fox no quería, pues porque aunque hubiera sido su secretario de Relaciones Exteriores, le podía tumbar ahí votos a Calderón, pero pues como sea, él llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2008 la Corte resuelve que el Estado mexicano le había violado parcialmente sus derechos, o sea, cada quien quedó como a la mitad, como que parcialmente ganaron, parcialmente perdieron. Lo importante es que le dicen a Jorge Castañeda, mira, no te violaron el derecho a la igualdad y no tampoco te violaron tu derecho de pues, ser candidato. Pero al Estado mexicano le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que, sin discriminación de nada, de religión, raza, credo, sexo, ya saben, ideología, etcétera, tú tienes que tomar las medidas legislativas para proteger todos los derechos que la Carta Magna ofrece, que la Constitución. Entonces, pues estás obligado a legislar. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tuvieron que hacer la legislación de los candidatos independientes y gracias a eso, por eso se conoce esa sentencia como la sentencia Castañeda, porque ya él pudo entonces ya después en 2016 intentarlo nuevamente. No lo consigue, no logra los votos, ahorita voy a hablar de eso, pero hizo campaña contra López Obrador, fíjense. Él, ahora sí que el ex canciller, escritor de por ahí cercano a 10 obras, él perteneció al Partido Comunista. Ya después se separa del Partido Comunista, dicen que se volvió de derecha y neoliberal. Bueno, la realidad es que estuvo con Fox. Muchas personas que son verdaderamente inteligentes, como es el caso de este escritor, ahora sí que uno de nuestros grandes, así es, intelectuales, pues claro que se convenció de que aquello no funciona. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que es seria y que es profunda. O sea, puedes empezar en aquella edad de la juventud creyendo que el socialismo, pero si no te compones, perdón por la expresión y perdón por la palabra, es porque no aprendiste, ¿no? Entonces él sí aprendió y entonces en 2016 al no obtener el apoyo pues simplemente se dedicó a sí, y de hecho invitaba en las televisoras donde él participaba a que se hiciera campaña contra López de todas las maneras posibles, decía él, hasta las buenas y las malas, porque era un peligro para México. Él lo conocía bien porque él estuvo en Cuba, él incluso fue acusado de haber estado participando con los cubanos. Pero bueno, lo que quiero mencionar a continuación es, entonces se pone esta regulación, existen los candidatos independientes y lo que tienen que hacer son una serie de pasos y requisitos de los que voy a estar comentando en el siguiente bloque para poder lograr la participación a la par que los partidos políticos en los mismos procesos electorales, presidente, senador y diputado. Estamos hablando a nivel federal, pero también existen a nivel local y entonces ahí obviamente no estaríamos hablando más que de presidente municipal y ayuntamientos, gobernador y diputados locales, ¿ok? Entonces seguimos platicando de este tema. Bueno, me encantó que Nancy hable de Jorge Castañeda porque fue un gran, pues un momento importante en la historia de México y todo esto nos sirve para ir avanzando, amigos, para ir construyendo esto, porque todo lo que ha pasado en nuestro país desde que somos el México independiente ha sido una gama de ideas, de aquellos personajes importantes que han ido trayendo a la vida pública de nuestro país conocimiento, información, cultura, que han ido formando lo que es un Estado recuerden ustedes, en el contexto internacional, Estado es lo que es un bloque, un país, todo un conglomerado que tiene consigo su población, su idiosincrasia, su forma de gobierno, leyes. Esto es un Estado. En derecho internacional, el Estado mexicano que se ha ido conformando a través de la historia con una gama de características importantes que hoy nos lleva a ver lo que tenemos, lo que construimos hasta la administración pasada. ¿Y por qué siempre hago este paréntesis o recalco yo en esta palabra hasta la administración pasada? Porque habíamos ido formando que hoy
esta administración de la Cuarta Transformación. Yo recuerdo en aquella época cuando el candidato López Obrador hablaba de su Cuarta Transformación, bueno, lo dijo ya iniciando su periodo, pero antes de campaña dijo, antes de lograr posesionarse como el presidente de México, dijo él que su Cuarta Transformación sería tan profunda que no habría quien la pudiera cambiar después. Esa es una cosa que a las personas que leemos, que tenemos un entendimiento, una preparación, un conocimiento de lo que es el derecho internacional, de lo que es toda la geopolítica, no ha habido en la historia, nadie, ni siquiera cuando han caído grandes imperios, han podido sostener las cosas que habían construido aquellos grandes emperadores de extensiones tremendas de tierra. Esta Cuarta Transformación es una basura y esa Cuarta Transformación se va a eliminar y se va a reducir a cero cuando logremos colocar en nuestro país al presidente verdadero que va a sacarlo adelante, porque todo esto que ha pasado en México, todo lo que hemos vivido en corrupción, en malos manejos, en construir, deconstruir, en llevar a cabo, en retrasarnos, toda esta deconstrucción y construcción nos ha llevado como ciudadanos a saber hoy qué queremos. Y esto que hoy acaba de pasar en México, haberle permitido que esta gente con una intención comunista, con una intención castrochavista, con una intención de ir depredando todo nuestra construcción, todo nuestro hogar, nuestra casa, lo que hemos construido con tantos años, con tanto esfuerzo, lo quieran depredar esta gente, hoy no podemos permitirlo. Entonces, esto nos da garra como ciudadanos para decir, no, hasta aquí llegaron. Lo que pasó en el pasado 10 de abril nos da una cuenta clara de que la Cuarta Transformación va para abajo, y el presidente López Obrador exhibió claramente en qué nivel está su popularidad y su liderazgo, y esto hoy nos permite ver que no va a ser posible que él quiera reformar la Constitución a conveniencia, porque hoy sus intenciones de reformar artículos se van para abajo, están siendo echados para abajo. Vamos a deconstruir toda su Cuarta Transformación, la vamos a echar para abajo, vamos a iniciar un proyecto nuevo para el México nuevo que todos queremos y vamos para adelante, amigos. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, efectivamente, amigos, y fíjense que precisamente en estas circunstancias, pues se hace muy interesante que seguramente va a haber quien quiera proponer un candidato independiente. Creo que debemos ir todos unidos. Independientemente de eso, nosotros hoy queremos hablarles precisamente de lo que no se debe de hacer, pero de lo que sí se debe de hacer. Es decir, un candidato independiente, como vamos a estar viendo ahorita, es complejo, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, por eso Jorge Castañeda mismo no lo logra en 2016. Tiene 4 fases, que es precisamente la convocatoria que hace el INE, luego vienen los actos previos, luego viene el apoyo ciudadano y por último viene el registro del candidato, para que ya entre a la contienda electoral con todos los demás, ahora sí, candidatos de los partidos políticos. Entonces, en este caso, obviamente tiene que presentar su solicitud en un formato con todos sus requisitos, tiene que tener una asociación civil con su cuenta bancaria y con su alta en Hacienda para poder recibir los recursos privados, ¿sí? El candidato independiente empieza como aspirante y solo tiene derecho a recursos privados. De hecho, no puede ser ni metales preciosos, ni joyas, ¿sí? Estamos hablando en este caso así es, de piedra preciosa, ni propiedades, efectivamente. La especie es solo para uso, o sea, le podemos prestar una computadora, una camioneta, ya saben, de oficina, todas ese tipo de cosas. Y estos candidatos obviamente van a estar también sujetos a fiscalización, ¿sí? Del uso de los recursos, porque hay topes de campaña. Mínimamente en esa AC tiene que estar él, su representante legal y su administrador de los recursos. Y él va con el administrador de los recursos en cuenta mancomunada. ¿Por qué? Porque cualquier ilicitud, los dos van a tener que responder penalmente y ante la unidad técnica del INE, ¿no? Precisamente. Entonces, aquí, por supuesto, hay diferentes fechas. Si está participándose para presidente, pues, ahora sí que de la República, serían 120 días que tiene de tiempo para recabar el apoyo ciudadano. Si es para senador, tiene 90 días, y si es para diputado federal,
federal tiene solo 60 días. Esto porque, por supuesto, va a estar reuniéndose en asambleas, mítines, etcétera, con las personas que le van a estar otorgando el apoyo parecido a como hicimos la recopilación de firmas para ahora sí que la revocación de mandato. El INE ya tiene esta app, entonces, bueno, la gente le va a estar dando estos datos, que es lo que va a presentar junto con su formato ante el INE, ya cuando se concluye este plazo, y que él crea que sí reunió todos los requisitos, porque si ya sabes que te faltan firmas, pues ya para qué te presentas ante el INE, ¿no? Ya sería inútil. Entonces, bueno, si tú deberías de ir por encima de ¿cuánto tienes que juntar? Bueno, si eres un candidato, estamos hablando de lo federal, para presidente de la República tienes que lograr el 2% de la lista nominal y al menos la mitad de los distritos, en un momento dado también, y con el 1% por distrito, porque estamos hablando de que es algo nacional. Igual para senador, igual para diputado. En el caso del presidente de la República, estamos hablando, sí es bien importante que sepamos esto, de un candidato que va a tener acceso solamente a actos que pueda sufragar con estos recursos privados, no tiene derecho a radio ni televisión, ¿sí? Y obviamente va a estar sujeto al escrutinio que el INE realice sobre él, y todo cierra el 31 de agosto del año previo a la elección, ¿sí? Esto es bien importante. Esto empieza desde antes del año previo a la elección para que podamos tener al mismo tiempo a todos contendiendo. Todavía hay una etapa de precampañas para los partidos donde ellos en sus candidatos internos pueden tener ahora sí que pues una actividad pública, una actividad como quien dice para sopesar y sondear el apoyo ciudadano. Entonces, bueno, ahí ya no participan los candidatos independientes, que ellos al complementar todos estos requisitos, el INE los revisa, tiene 3 días, les da 48 horas para subsanar cualquier cosa que les faltare, y obviamente a los 3 días de que se vence este plazo tiene que ya inscribir a los candidatos independientes para que estén listos para contender. A la hora de que ya se abran las candidaturas de los partidos también, que se abran las campañas, y entonces sí, la desventaja que vuelve a tener otra vez el candidato independiente es con el tema del dinero, porque fíjense, obviamente en el acceso a radio y televisión, pues va a tener el acceso como un nuevo partido político, pero en el dinero también, es decir, si esta bolsita que hay para el partido político nuevo, si hay 5 candidatos independientes, pues se va a dividir entre todos, ¿sí? Si nada más hay uno, tiene derecho hasta un máximo del 50% de esa bolsa, vamos a llamarlo así. Si es más de uno, tiene derecho al 0.33% máximo, ¿sí? O sea, dividido entre todos por partes iguales, lo máximo que tendría derecho es el 0.33% de esa bolsa para poder financiarse. Y también va a tener que rendir informes, esto lo hace su administrador de los recursos, para poder darle al INE la certeza de que no incurrió en violaciones a la ley, porque no puede recibir dinero, con eso concluyo, miren, hay una lista larguísima en el INE, pero si tú lo lees, puedes decirlo de esta manera sencilla. La única manera de que un candidato independiente reciba dinero es persona física, residente en México y no religiosa. Es lo único. Persona física, no residente en México, y obviamente que no sea ni religiosa, ni de ningún tipo de funcionarios públicos y demás. O sea, dinero privado. Así es. Y bueno, con todos estos datos que Nancy les da y nos da a todos, sirve para que conjuguemos y vayamos entendiendo por qué sí podemos construir el México que queremos, por qué sí podemos aspirar a tener a un buen presidente, a un presidente que le interese el desarrollo de este país, no su grupo de poder, no sus intereses personales, a un presidente que ame a México. Fíjense, amigos, las características que importan para que un hombre o una mujer anhelen llegar a ser presidente de este maravilloso país que es México, porque yo no me voy a cansar de reiterarlo. Yo siempre lo he dicho, lo digo aquí, lo digo en donde sea, y lo he dicho fuera, y lo he dicho en todas partes. México es maravilloso, su gente es maravillosa, poseemos una riqueza en todos los aspectos profunda, maravillosa, somos un gran mosaico cultural. Yo tuve oportunidad de hacer
algunos pues experiencias siendo muy jovencita, acompañando a mi madre a campañas políticas, y saben, yo recorrí el estado de arriba a abajo y a los lados, todo. Conozco muy bien la problemática de este estado, conozco muy bien todo lo que es el aspecto social, conozco a cada parte del aspecto social de este país, desde el ámbito campesino, obrero, empresarial, amas de casa, maestros, profesores, todo lo conocí. Gracias a Dios me siento afortunada porque eso me ha dado una lectura. El programa pasado o antepasado, no recuerdo, les comenté que yo aprendí desde muy jovencita a leer las masas. Yo conozco el pensar de la gente, yo sé qué necesidades tiene nuestro país. No es solo López Obrador quien conoce las necesidades de este país, porque esa necesidad, cuando la utilizas para manipular a las personas, falta ética, falta moral. Y yo, cuando conocí eso, sé muy bien de qué nos hablan, conozco ese aspecto, lo conozco a profundidad, porque no hice una sola campaña, hice 4, recorrí el estado completo. Si Dios permite, un día tendré la experiencia de recorrerlo en otros aspectos, pero también lo he recorrido turisteando y en trabajo y de negocios, y conozco muy bien qué país tenemos, conozco a su gente en muchísimas partes, entonces sé cuáles son las necesidades de México. Por lo tanto, sé que estamos avanzando como sociedad y que necesitamos conocer qué aspectos debe tener el hombre o la mujer que han de gobernar, que han de administrar este país y que lo han de llevar hacia arriba, a un desarrollo, porque con toda la riqueza que poseemos no podemos estar pobres nadie, por lo menos que todos estemos en una situación de tranquilidad, donde nadie se quede sin comer, donde nadie se quede sin educación buena, de primera, de calidad, porque tenemos facultad y tenemos recursos para eso y más, tenemos recursos para ir para arriba, para ser primer mundo. Fíjense, las características que debe poseer un aspirante a gobernar, a administrar, a desarrollar este país, debe ser primeramente una persona preparada. ¿Preparada en qué sentido? En el más amplio sentido. Entre más preparado esté, mejor, porque tiene que conocer muchos aspectos de la vida pública de este país, de la vida social, de la vida económica, de la vida en todos sus campos, debe conocerlo. Después tiene que ser obviamente una persona inteligente, tiene que ser una persona sobre todo que ame a México, que no tenga intereses ni con grupos de poder, ni con pues qué decir, todos los grupos que ustedes se puedan imaginar, que yo no quiero meterme en esos detalles que son escabrosos, pero toda la gente que no tenga intereses que cumplirle a nadie, ni que tenga compromisos con nadie, puede ser digno de representar este país, porque yendo libre puede hacer las cosas con libertad para ir bien, para gobernar para todos y para hacer un despliegue de recursos para las cosas donde más se necesita, a distribuir la riqueza de este país donde más se necesita para hacer las cosas bien y para que podamos desarrollar este país. Y que no siga ideologías, obviamente. Entonces, estamos buscando a la persona idónea, hombre o mujer, que tenga estas características, que las reúna, pero que tenga una historia de vida, de éxito en su vida, porque si no, igual, sin experiencia, pues ¿cómo le hacemos? Vamos fuerte para buscar al candidato, estamos montándonos ya en una campaña que México elige, no solo vota. Recuerden ustedes que en el pasado siempre fuimos, nada más votábamos, nunca elegimos. Hoy queremos ser los ciudadanos quienes elijamos, para que no se nos vuelva a montar una tortuga en un poste y digamos, ¿qué hace esa tortuga en la punta del poste? ¿Cómo es posible que llegó alguien impreparado, alguien que no tiene capacidades? ¿Cómo llegó a gobernar este país? Nunca más. Esto tiene que cambiar, amigos. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, totalmente. Amigos, y vamos a un corte y volvemos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa.
Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Sí, el otro lo podemos usar todavía la próxima semana. Ok. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a nuestra sección, ya saben, de vamos a ver cómo andamos en los derechos político-electorales. Veamos este video. Esta reforma que se está presentando el día de hoy al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. El resumen muy rápido: se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá 7 artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a solo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático, disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores. También en este sentido, la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios de México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo, en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos, esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También... Muy bien, amigos, como ven, esta reforma es verdaderamente una ocurrencia tremenda y voy a hablar por puntos, ¿no? Ese tema de reducir los plurinominales, o sea, tache.
tache, porque automáticamente este hombre, automáticamente, ¿qué creen? Tendría mayoría calificada en la Cámara de Diputados con alrededor del 75% de los votos y en la Cámara de Senadores con alrededor del 66%, ¿sí? Por ahí ya le hicieron la cuenta. Entonces, automáticamente él vuelve a la sobrerepresentación, ¿no? Qué bonito. Y él vuelve a decir siempre, es que vamos a ahorrar para los programas sociales y para tal. A ver, ¿por qué no le quita el dinero a sus obras inútiles? ¿Sí? Para este Tren Maya cocida, ¿sí? Y precisamente esta refinería que no va a ninguna parte. Ya estamos regresándonos la gasolina de Deer Park, porque ahorita con el desabasto que hubo en Laredo, pues imagínate, o sea, la gente está muy molesta, entonces les trajeron gasolina de allá. Entonces hay un tema ahí importante, no a la reducción ni de regidores ni los diputados locales, por la misma razón, que automáticamente ellos tendrían mayorías y además se requieren, los plurinominales nacieron para lograr la representación de las minorías, perdón. Ellos lograron estar representados gracias a esas minorías. Pero claro, ahora que son gobierno ya no les gustan las minorías. Entonces, pues no. Luego el tema de que se reduzcan los consejeros electorales. No, en este momento menos, porque entonces ellos tendrían ya 4 que se acaban de elegir recientemente hace un par de años. Y más los 3 que quedarían solo 3 para el año que entra, imagínense, ya todos serían afines al gobierno, o con excepción como de 1. O sea que tampoco, ¿sí? El tema, sí, es que verdaderamente una ocurrencia con este hombre. Y luego el tema de que los elija el pueblo. A ver, Arely nos acaba de decir, y lo había dicho ella ya hace varias semanas, cómo los partidos, o en este caso dice esta propuesta, ¿verdad?, que los poderes de la Unión van a ponernos a los candidatos para que otra vez nomás votemos. Pues si el problema está en quién seleccionan. Ese es el problema que tenemos, que luego no reúnen los requisitos que nos acaba de mencionar Arely. Entonces, no a esta reforma, no a esta ocurrencia, no va a pasar. Bueno, y aquí voy a decir puntualmente, amigos, en primer lugar, o sea, yo cuando escucho a alguien que habla de derecho constitucional, de reforma, yo primero me pregunto, ¿sabe de lo que está hablando? Porque el derecho constitucional es complejo, no solamente es lo teórico, hay que interiorizar la parte política, que es además, me siento afortunada y nosotras porque hemos estudiado política, porque además estudios reales, no solamente intuición, pero va acompañado de intuición. Entonces, ¿cómo el señor que está hablando ahí no sabe, porque además no está interiorizado en él esto? Entonces, como él no sabe, pues no, es que ni se la cree lo que está diciendo, porque además, aún si lo supieran, y está diciendo una farsa como lo que acaba de mencionar, si conoce la función pública de este país, si conoce la parte política profunda de este país, pues se le cae la cara, porque no puede hablar de cosas como esas, porque la política en este país es un juego y es un arte, y si no la sabes manejar, nos va a pasar lo que hoy tenemos como amenaza, la 4T, que nos está tratando de meter el comunismo, nos está tratando de meter el castrochavismo, y si no entendemos cómo es el juego político, pues entonces nos meten goles y al rato estamos todos hundidos. Entonces, para que luego además, fíjense, la cara dura de decir, ahorramos dinero para destinarlo a la educación, cuando el inútil de Concheiro acaba de hablar de su maldita reforma educativa, porque además lo tengo que decir así, y digo, Max Arriaga. ¿Es Max Arriaga? Ok, este sujeto, no, es que estaba pensando porque era el tipo que precisamente el subsecretario, el subsecretario, el Concheiro, diciendo que el comunismo se tiene que introducir a la educación de los muchachos. ¿Saben qué? El comunismo, que ellos lo metan donde ellos lo necesitan, pero en este país no, porque en este país somos gente que nos gusta vivir bien, porque estamos acostumbrados a un país que tiene recursos, que tiene alta producción alimentaria, que tiene un clima maravilloso, que tenemos una naturaleza extraordinaria, donde podemos ganar dinero e irnos a la playa cada que nos da la gana, donde podemos irnos de paseo, comer en buenos restaurantes, tener lo que queramos, y si a lo mejor nos faltan recursos, hay siempre restaurantes deliciosos, muy sencillos, que cuestan barato, y ¿saben qué? No tenemos por qué, no nos da la gana que ellos se enriquezcan a costa de nosotros y nosotros empobrecernos. El comunismo, si tanto les gusta, que se vayan a Cuba, que se vayan a Venezuela, que se larguen de México los de la 4T, porque muy pronto los vamos a sacar de aquí. Entonces, las tarugadas que dice ese señor sobre la reforma electoral están mal. La muestra ya quedó muy clara. En la revocación de mandato se vio con toda claridad cuál es el liderazgo, y
toda la popularidad del señor ese que pretende hacernos creer que gobierna este país, quedó clara y quedó evidenciada. ¿Y saben qué, amigos? Esas reformas van muertas de entrada, no pasan, se acabó, la 4T se acabó, en el 24 la 4T se acabó. Así es, amigos. Y bueno, por cuestiones de tiempo les platicamos lo que sigue diciendo este señor en esa conferencia mañanera. Y sí, fíjense nada más, él dice que van a poder promover ahora los o sea, los funcionarios van a poder promover, ya no va a haber veda, imagínense. Perdón, amigo, hasta risa nos da todo. Sí, no puede ser estas cosas. Y luego ya no va a haber tiempo para el INE, nada más los partidos van a tener tiempo en radio y televisión. O sea, ¿qué le pasa? Si el INE es el órgano electoral que tiene que hablar de democracia, los demás no hablan de democracia, hablan de sus candidatos. Y luego el voto electrónico, por favor, señores, en el voto electrónico tienen atrapados en el comunismo, en las dictaduras, a Nicaragua, a Rusia, China, Venezuela. No queremos voto electrónico porque deja de haber una evidencia que se puede recontar. Mientras no sepamos quién maneja el archivo y qué le hacen al archivo, mejor que no se haga. El voto electrónico suena muy bonito, pero es un problema, al menos en este país, en este momento, ¿sí? Y luego el bajarle el financiamiento a los partidos para las actividades ordinarias, o sea, ya no va a poder haber políticos profesionales porque solo les van a dar dinero para que hagan campaña. Fíjense que no, de por sí tenemos políticos muy malitos. Y luego que no sean profesionales, no, de verdad, eso sí me complica. Yo sé que hay países de primer mundo donde no son políticos y quisiera que llegáramos para allá, pero ¿qué creen? Tristemente, no es el momento para eso, no me compraría eso. Y todo lo que dice él, que nos vamos a ahorrar sin pluris, sin consejeros, sin OPLES, porque está terrible que quiera centralizarlo todo, ¿no? Eso definitivamente ya se intentó en 2014 y se vio que no convenía. Entonces, todo ese ahorro, amigos, es una falacia y lo que quieren llevarnos es a las consultitis. Por eso el nuevo nombre del INEC, con la C de consultas populares. Fíjense que al pueblo, cuando se le consulta cada rato, el pueblo se cansa y después ya no quiere ir. Y cuando ya no quiere ir, le hacen así en las dictaduras, ahí te pasan la nueva constitución comunista, ahí te pasan toda la pérdida de libertades, ahí te pasan la pérdida del patrimonio. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, ya lo vimos en el país. La gente se confundió con la revocación de mandato pensando que era una consulta más y no lo era un verdadero proceso de votación por la pérdida de la confianza. Entonces, no, gracias, no queremos un instituto de consultas populares. Ay, amigos, verdad que escuchamos todas estas aberraciones jurídicas y aberraciones políticas y de verdad, ¿saben de qué dan ganas? Bueno, es que yo recuerdo, y no es literal, pero es que en otros momentos en la historia de la humanidad y en otros países, cuando hacían tarugadas como esas, por menos que eso, iban a la horca. Es tremendo. Tenemos que ser hoy sí realmente ciudadanos críticos, ciudadanos pues valientes, que tengamos esta garra para defender lo que nos pertenece por derecho natural. Nuestro país, nuestro amor, nuestra vida. ¿Saben? Cuando ustedes salen, por ejemplo, de su ciudad, que se van a otra ciudad de vacaciones, no regresan a su ciudad y aunque se la pasaron bien de vacaciones, dicen, ay, mi casa, ay, mi cuarto, mi cama, mi baño, todo. Imagínense ustedes que tuviéramos que salir de este país porque no hay las condiciones como los pobres venezolanos o los pobres cubanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos y a otros países latinoamericanos. Nosotros, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Imagínense ustedes, Nancy, tanto que hemos hablado. Como México no hay dos. Como México no hay dos, pero además, fíjense, porque somos privilegiados, es que hay que saber para apreciar este país maravilloso. Así como vivimos en México, necesitamos muchísimo dinero para irnos además, miren, ¿a dónde nos podríamos ir? Fíjense bien, ¿por qué les menciono esto? Porque importa que defendamos con garra este país. Imagínense ustedes, los que somos de clase media, ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos acostumbrados? Traes tu carrito, tu ropita más o menos, cuando puedes, después de trabajar, que has ahorrado tu dinerito, te vas de vacaciones, te vas de paseo, cuando quieres, ahorras, te vas a un bonito lugar a comer algo rico, esas cositas que la clase media hacemos. Imagínense en otro país donde tú te esforzaste en formar un patrimonio, en tener una carrera, en tener algo.
¿Dónde en otro país? ¿Dónde lo vas a obtener? Si para irte, no vamos a tirar para los países más pobres de Latinoamérica, porque además esos los comunistas ya se los están ganando también. Le tiramos siempre para Estados Unidos o Europa, pero ¿saben qué? Para esos países, vivir como vivimos aquí, requerimos millones de euros. Se los digo en serio, amigos. No hay manera. Para ir a trabajar de sirvientes y todo, pudiendo tener aquí lo que queramos, hay que defenderlo con todo. Este país es nuestro y no nos lo va a quitar un maldito grupo, perdónenme la palabra, un grupito de 40, 60 malnacidos que quieren adueñárselo. No lo vamos a permitir. Así es, amigos, así es, y seguiremos platicando de todos estos interesantes temas en la próxima emisión. Les doy las gracias por su atención. Soy Nancy de Santiago y los espero en acción con las participesas. Amigos, perdón que me apasiono, pero es que necesito que ustedes entiendan esto. Miren, Dios los bendiga, bendiga sus casas, sus familias, su vida en general, su patrimonio. Que Dios bendiga a nuestro país, jalemos la bendición de Dios, amemos a Dios, adoremos a Dios y obedezcamos su ley, porque con eso vamos para adelante y vamos para arriba, y hasta con eso Dios nos manda a un buen presidente. Hasta la vista, soy Arely Meja. Canal Foro CX marca la diferencia.